pedirles que por favor busquen en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Y los hermanos lo leyeron esta mañana al principio del servicio, pero quiero leerlo y ustedes por favor sigan la lectura. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Y dice así la palabra del Señor: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, ¿no es esto bello lo que está declarando aquí el apóstol Pablo? Jesucristo, nuestro Señor, se humilló hasta lo sumo, tomando forma de ser humano. Y para Dios, que es santo, perfecto, esto es algo humillante. ¿Por qué? Lo he repetido muchas veces, porque tuvo que vivir en medio del pecado. Sí, en medio de todos nosotros. Y eso es lo que nosotros celebramos como la Navidad. Y dicho sea de paso, feliz Navidad a todos. Feliz Navidad, ¿verdad? Y pensando en la Navidad, nosotros nos podemos pensar que esta es una temporada de mucho ajetreo, en el cual nosotros debemos de reducir la velocidad, bajarle la velocidad a nuestra vida y descansar en lo que Dios ha hecho al venir a nosotros. Necesitamos parar, detenernos un momentito y ver realmente qué es lo que significa esta temporada. Y este mes nos hemos centrado entonces en lo que es la humildad de Cristo. En eso se centra esta serie Nacido para Morir, en esa humildad, en todos los aspectos de la humildad del Señor. Y hemos caminado a través de la vida del Señor para ver lo humilde que es Él desde el momento de su llegada, a través de todo lo que Él experimentó y vivió en esta tierra. Y a través de estos sermones hemos visto cuál fue su misión. Nació ¿para qué? Para morir. Hemos visto también que la humildad del Señor se mostró desde su nacimiento en ese pesebre humilde y se llegó a lo largo de la vida de Él y en su ministerio. Y ese es el mensaje para todos nosotros, para toda la humanidad. Creer en esa humildad del Señor, en esa humildad que nos ha amado a usted y a mí. Y eso es algo difícil en este mundo hoy, donde todo está diciendo que nos amemos a nosotros mismos. Esto es lo que enseña la cultura de este momento. Y también lo ha enseñado anteriormente. El ser humano siempre ha sido egoísta. Y cuando digo el ser humano, como naturaleza caída, siempre ha sido egoísta. Pero no así la humanidad de Cristo, el cual ha sido humilde. Hemos visto también que la humildad se mostró desde su nacimiento. Y ese es el mensaje para nosotros. Y eso es algo difícil en este mundo. Verdaderamente es algo difícil entender en estos días qué es la humildad, porque todos nosotros tenemos lo contrario de qué es la humildad. ¿Y qué es lo contrario de la humildad? El orgullo. Y cuando realmente vivimos una vida de humildad como la del Señor Jesús, descubrimos verdaderamente, es allí donde nosotros descubrimos la satisfacción de esta vida. Al tener ese ejemplo de Cristo en humildad y nosotros adoptar ese ejemplo, vivir una vida humilde, encontramos lo que verdaderamente satisface en este mundo. Así que vamos a terminar esta serie de Navidad esta mañana mirando a esa humildad de Cristo en su advenimiento.
o sea, en su nacimiento, en su llegada, en su encarnación. Le voy a pedir que busque el Evangelio de Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1. Si usted no tiene una Biblia, por favor, levante su mano y un hermano gustosamente. Muy bien. Yaya necesita una Biblia. Mientras le presentan una Biblia a Yaya, nosotros vamos a ver entonces que el Evangelio de Juan comienza de manera muy diferente de los otros evangelios. Podemos ver de que Marcos se centra en el ministerio de Cristo Jesús y Mateo se centra en la genealogía de Jesús hasta Abraham. Lucas mostró que su genealogía se remonta hasta Adán. Pero Juan, el Evangelio de Juan, va más allá de eso. Juan comienza desde el principio de la misma forma que comienza Génesis capítulo 1, versículo 1. ¿Cómo comienza Génesis? En el principio creó Dios. Y Juan comienza también así. Vea lo que dice Juan capítulo 1, versículos del 1 al 18. Dice, en el principio, dice, existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que, al venir al mundo, alumbra a todo hombre. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Que no nacieron de sangre ni de la voluntad de la carne, sino de la voluntad del hombre, sino de Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido. Y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Oremos. Amantísimo Dios, Padre, estamos aquí ante tu presencia. Hemos leído tu palabra, hemos elevado alabanzas a tu nombre, Padre. Y en este momento pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestro corazón, nuestro entendimiento para poder verte tal y como sos, Padre. Un Dios santo, sin mancha, humilde, amoroso, deseoso de salvar, de rescatar al pecador, Señor, al ser humano, a tu creación que se ha perdido, Padre. Y eso es nuestro deseo, que tu palabra sea expuesta y que corazones y vidas sean cambiadas, Padre. Que por medio de eso tu nombre sea glorificado. Lo pedimos en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Este pasaje que acabamos de leer es uno de los pasajes más profundos de la Escritura. Hay clases en seminarios que se toman meses tratando de estudiar este pasaje. Pero lo bueno es que nosotros lo vamos a ver solamente en 45 minutos. Eso es lo bueno. Solamente nos vamos a tomar 45 minutos. Pero lo primero que quiero que nos demos cuenta de este pasaje es esto. Que el mejor regalo de Dios al mundo es Él mismo. El mejor regalo del mundo, para el mundo, es Dios mismo.
Dios es glorioso, impresionante y poderoso, ¿no es así? Espero que muchos de ustedes hayan experimentado ya quién es Dios en sus vidas. Y Él es más poderoso, más impresionante y más glorioso de lo que nosotros podamos imaginar. Pero la belleza de la Navidad es simplemente la forma en que Él se humilló y vino a nosotros. Eso es lo más hermoso de la Navidad, de cómo Dios vino a esta tierra. ¿Y por qué vino a esta tierra? Durante la Navidad a menudo nosotros damos regalos a la familia y amigos. Y algunos lo hacen pensando en el regalo de Dios por nosotros. ¿No es así? Cuando nosotros presentamos un regalo decimos, esta es representación del advenimiento de Cristo. En este regalo estoy representando ese regalo de Dios a la humanidad. Y muchas veces lo tomamos de esa forma. Algunos lo hacen pensando en ese regalo de Dios, pero desafortunadamente muchas personas ni siquiera lo ven así. Cuando usted le pregunta a alguien qué es la Navidad, qué significa la Navidad, para esa persona le va a decir, hey, regalos y fiesta. No, no digamos los tamales. No digamos la pierna de cerdo horneada. Y muchas cosas, pensamos en eso. Y esta temporada se siente a veces como si Dios estuviera lejos de nosotros, porque el enfoque de la celebración llega a ser eso, la fiesta, el baile, los regalos, los tamales, la comida. Escuche bien esto también, la familia, viene mi familia de tal lugar, es una vez al año que nos reunimos y eso es más importante que cualquier otra cosa. Y lo tomamos así la Navidad. Mucha gente se pasa el día 24 de diciembre haciendo los preparativos para la noche. Eso es lo que hacen. Desde la mañana que se levantan, comienzan sus preparativos. Y en lo que menos piensan es darle adoración a Cristo, quien se entregó como un regalo, como un presente a nosotros. Vea, esto es como celebrar un cumpleaños y no invitar al cumpleañero. Verdaderamente es lo que está sucediendo. El 24 en la noche buena, es fiesta, es comida, es chiste, es algarabía, todo eso. Pero verdaderamente, desafortunadamente, tristemente, el que está fuera de esa ecuación es Cristo mismo. No pensamos muchas veces que esa es la celebración mejor que verdaderamente una reunión familiar. Es más importante, tiene más peso que eso. ¿Por qué? Porque Él se entregó a sí mismo para venir al mundo, porque Dios no es un Dios distante, es un Dios inmanente. A pesar de que es trascendente, que trasciende toda su creación, Dios es inmanente, está dentro de la congregación, de la creación, está entre nosotros. Eso es lo que significa Emmanuel, Dios con nosotros. Él está tan cerca de nosotros y esto es lo más importante, que Él está en medio de nosotros porque Él vino a ofrecernos vida eterna. Ese es el propósito de su venida y ese es Jesús. Pero fíjese bien en este evangelio de Juan, cómo Juan lo presenta. Juan no lo llama Jesús, ni lo llama el Hijo. Juan lo llama el Verbo. En griego, esta palabra verbo significa logos. Eso es cuando dice en el principio era el logos. Y este es un nombre especial para Jesús. Literalmente significa palabra. Logos significa palabra. Pero también es lo que entendemos como la lógica o la razón. O sea, cuando está hablando aquí, el verbo está hablando de la lógica, está hablando de la razón, está hablando de la palabra. Y es una manera útil de entender la palabra logos cuando se dice el verbo. Y eso es pensar en ella como el poder activo de Dios. Eso es lo que significa la palabra logos, el poder activo de Dios. Y usted puede ver esto a través del Antiguo Testamento. Como la palabra, el logos, la palabra de Dios actuando con poder. Dios habló y fue creado todo. Así comienza el Génesis. Y cuando vemos esto, entonces, vemos que su palabra produjo la creación. Su palabra es la que dio la ley también para que su pueblo, ¿qué? Para que el pueblo la obedeciera.
Por eso dio su palabra, el Logos, para que su pueblo, Israel, fuera obediente a Él. Su palabra vino también a través de los profetas para instruir al pueblo. A través del Antiguo Testamento lo vemos eso. También su palabra es lo que guía nuestra vida hoy. Sí, su palabra es eterna, el Logos es eterno, Jesucristo es eterno. Su razón, su lógica es eterna. Por eso vemos en el Salmo 119, 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Vemos entonces que la palabra de Dios no es simplemente un libro, no es simplemente algo impreso en papel, sino que es algo activo, algo efectivo que está actuando en medio de nosotros y por nosotros. La palabra de Dios está activa todo el tiempo, pero Juan nos muestra que la palabra, el Logos, no es solamente una acción, es una persona. Dice en el principio, Juan 1:1, en el principio existía el verbo, existía la palabra, existía el Logos. Y ese Logos, el verbo, estaba con Dios. Y ese Logos era Dios. Él estaba en el principio con Dios. ¿Y de quién está hablando? De Cristo Jesús. Esto significa entonces que Jesús, antes de ser humano, era Dios. Pero también, esto es lo precioso y también esto es lo más profundo, que a pesar de ser Dios, era distinto de Dios. Y eso es lo que se conoce como la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y puede decir, bueno, entonces solo como conocen muchas otras religiones que no están dentro del marco cristiano, eso entonces son tres dioses. No, no es así. Y un ejemplo pero muy práctico es el agua. El agua está siempre representada en tres formas: líquido, sólido y gaseoso. El vapor es agua. El líquido es el agua en sí y el hielo es el agua. Es la misma sustancia y eso es lo que podemos ver entonces, que la Trinidad, eso es lo mismo. Es la misma sustancia representada en tres personas. Y eso es la Trinidad. Dios, un solo Dios, una sola sustancia representada en tres personas. Entonces esto significa que Cristo, que Jesús es eterno, sin principio y sin fin. Él existía antes de la creación de todas las cosas. Lo podemos ver en Colosenses también y muchas partes de la Escritura. Y no solo eso, sino que el Logos, Cristo, es el centro de la vida. El versículo 3 explica como si una sola cosa, ni una sola cosa, escuche bien, ni una sola cosa puede existir aparte de Jesús. Nada en la creación puede existir o pudo existir si no estaba unido a Jesús. Porque Él es el fundamento de la vida y lo sigue siendo hoy en día. No es algo pasado, sino que es presente y es continuo. Por eso Juan 15:5, ¿qué dice Juan 15:5? Apartados de mí, separados de mí, dice Juan, nada podéis hacer. O sea que separados de Cristo no hay vida, separados de Cristo somos nada. Separados de Cristo estamos muertos. ¿Por qué? Porque es vida. En este mismo evangelio Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, dice. Nadie viene al Padre sino por mí. Y este Dios infinito, poderoso, activo, que da vida, se hizo humano. Es precioso pensar de que ese Dios santo, el que hizo todo, el que está también fuera de la creación, se hizo humano, se involucró. Por eso dice el versículo 14 de Juan 1, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios vino a ese mismo mundo que Él creó. Y eso debe hablarnos a nosotros de la humildad que Él tiene. Eso se llama humildad. Y es difícil para nosotros realmente entender esto en nuestras mentes limitadas.
Solo imagine usted, trate de entender la complejidad del ADN. Trate usted de que le presenten, uno no puede ni siquiera ver a simple vista lo que es el ADN, mucho menos comprenderlo de una forma completa y plena. Mucho menos podemos entender cómo funciona el universo en todos sus detalles. Si eso no lo podemos entender, mucho menos vamos a poder comprender de una forma completa lo que es la esencia de Cristo y su humildad. Y de una manera mucho más compleja, Dios se dio a nosotros. Vea, cuando Cristo se hizo hombre, ese momento estaba cambiando todo el destino de la humanidad. Es en ese momento sublime, porque fue sublime. Él nos dio, es ahí donde Él abrió la puerta para que nosotros pudiéramos tener acceso a nuestra redención. Eso significó que la primera persona de la Trinidad tomó forma humana, hizo el logos palpable a través de la persona de Jesús. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Sabe que lo hizo por usted? Lo hizo por mí. Lo hizo por cada ser humano. Pero no solamente por cada ser humano, sino que por cada ser humano que se arrepiente. Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Pero escuche bien esto, este es el punto clave, para que todo aquel que en Él crea, fíjese bien, todo aquel que en Él crea o que en Él cree, no se pierda más, sino que tenga vida eterna. O sea que Juan 3:16 nos está diciendo, Jesús se humilló, se encarnó con el propósito de darnos vida eterna a todo aquel que en Él cree. O sea que si no creemos en Cristo, si no depositamos toda nuestra fe, toda nuestra confianza en Él, ¿podemos tener vida eterna? No. Ese es el problema de nosotros. ¿Por qué? Porque necesitaba venir debido a nuestra miserable situación de pecado. Porque todo ser humano es concebido en pecado. Los primeros seres humanos se dejaron engañar al pensar que podían ser los dueños de sus propias vidas. Pensaron ellos, si nosotros comemos de ese árbol de la ciencia del bien y el mal, nosotros vamos a tener todo el dominio de nuestras propias vidas, vamos a poder ser como Dios, vamos a conocer todo, no vamos a necesitar a Dios. Eso fue lo que pensaron Adán y Eva. Y esto es lo que sucedió. Desearon ser como Dios, desearon sacar a Dios de esa relación. En vez de someterse humildemente, como Él lo había planeado, de una forma tan relacional, tan íntima, tan perfecta, tan santa. Ellos decidieron separarse de ese Dios santo, de ese Dios eterno. Y desde entonces, todos hemos estado marcados por el pecado. Cada ser humano que nace está contaminado con el ADN del pecado. Todos nacimos, todo ser humano ha nacido, nace y nacerá con ese pecado. Viene inherente en nuestras vidas. Y Dios, por esa razón Dios dio su ley a los israelitas. ¿Para qué? Para que ellos pudieran tener una relación con Dios. Pero ellos no pudieron hacerlo. ¿Por qué? Por causa del pecado. No pudieron hacerlo, no pudieron llevarlo a cabo por su pecado. Se necesitaba algo más efectivo y poderoso para cambiar esos corazones duros. Y cuando digo de esos corazones duros, no solamente estoy hablando de los israelitas, sino que de todo ser humano. Necesitamos un Salvador. Todos necesitamos un Salvador que sea personal. Alguien como nosotros para guiarnos y para mostrarnos cómo la vida estaba destinada a ser vivida de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Y cuál era esa voluntad? ¿Cuál era ese plan? Verlo cara a cara. Relacionarse con Él.
hablar directamente con Él, estar rodeado de Él. Ese era el plan de Dios. Tener una vida eterna, no conocer la muerte, no conocer el dolor, no conocer el engaño. Y con esto, nosotros nos damos cuenta de que la presencia de Cristo ilumina nuestras necesidades. Con esto nos estamos dando cuenta eso, de que la presencia de Cristo ilumina nuestras necesidades. Vea, esta palabra encarnada iluminó nuestras pobres vidas para que nosotros nos diéramos cuenta de lo muertos que nosotros estábamos y lo glorioso que Él es nuestro Salvador Jesús. Por eso nos iluminó. Si usted está en la oscuridad, usted no podrá ver nada a su alrededor. Y una vez que usted enciende la luz en un cuarto oscuro, usted va a dejar de tropezarse, de desesperarse, de experimentar el dolor de pegarle a la pata de una mesa con su dedito pequeño. Yo no sé cuántos de ustedes han experimentado eso, pero el caminar en oscuras y andar descalzo y golpearse una uña, un dedo, en ese momentito es lo más doloroso. Solo imagínense una idea tan pequeñita de lo que es la luz de Cristo cuando viene a nuestras vidas llenas de pecado, porque el pecado nos hace ciegos. Mire lo que dice el versículo 14 otra vez. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Quién está hablando aquí? El apóstol Juan. El discípulo amado está diciendo, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, si nos ponemos a pensar en esta palabra, habitó, habla de la presencia de Dios con nosotros, es lo que está diciendo. Habitó, estuvo entre nosotros, vivió entre nosotros. Y no es simplemente, eso no es simplemente ser una persona, no es simplemente ser un ser humano y no tener una idea general de lo que es un ser humano, sino que es tener la seguridad, el entendimiento de que estuvo aquí en medio de nosotros. Y mire, es interesante que ahora hasta los jóvenes me da un poco de risa cuando veo que de repente tengo jóvenes alrededor y empiezan a gritar. Si andamos en un lugar público, de repente, fulano está ahí, fulano está ahí. ¿Quién es ese? Un youtuber. Y salen corriendo y dicen, wow, lo vi de cerca. No sé a cuánto a usted le ha pasado. Una vez bueno, los que son de los 70s, para allá yo recuerdo que una vez me encontré con Ken Norton, un boxeador famoso. Y de repente, yo no lo conocía muy bien, pero solo vi este hombre gigantesco y hasta me dio la mano. Yo creo que no le pude abarcar su mano porque era grandota. Y cuando me dijeron, cuando él me dice, soy Ken Norton, ya mi actitud cambió. Wow, tengo a Ken Norton enfrente, el campeón mundial de peso pesado de boxeo. Wow, digo yo. Mi actitud cambió. Se puede imaginar a Cristo. Se puede imaginar usted viviendo, palpando, escuchando la voz de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que está diciendo Juan. Dice, y habitó entre nosotros. Dice, y vimos su gloria. ¿Sabe usted que Juan estuvo en el monte de la transfiguración? Él pudo ver al Señor transfigurándose, tener ese aspecto de gloria claramente tal y como Él es. ¿Y qué dice el Pedro? El Pedro, como siempre, saliendo con sus ideas raras. Hey, hagamos 3 enramadas aquí, miren, nos quedamos aquí. ¿Quién les importa a los demás discípulos? Aquí yo estoy bien tranquilo. Pienso que nosotros tuviéramos ciertas actitudes más radicales que las de Pedro. Pero vea, esa es la presencia de Cristo cuando ilumina nuestras necesidades, cuando ilumina nuestras vidas. Cuando usted se da cuenta quién realmente es Cristo, lo que hizo por usted, por qué lo hizo, debería de ser entonces una actitud diferente. Y eso es, vea, esa palabra de habitar en griego tiene el mismo significado en el hebreo de lo que es tabernáculo.
Esa misma palabra significa tabernáculo en el Antiguo Testamento, o sea, la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y vea lo que dice Éxodo 29, 45 en adelante, del 43 en adelante. Éxodo 29 del 43 en adelante, lo tenemos en la pantalla por si no es tan rápido para encontrar los pasajes de la Biblia. Dice Éxodo 29 del 43 en adelante, y me encontraré allí con los hijos de Israel. Está hablando Dios con respecto al tabernáculo. Y el lugar será santificado por mi gloria. Santificaré la tienda de reunión y el altar. También santificaré a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para morar yo en medio de ellos. Yo soy el Señor tu Dios. Si usted lee detenidamente este pasaje, se va a dar cuenta, le dará una idea de lo que Jesús haría más adelante. Esto es lo que está proyectando este pasaje, el tabernáculo, de quién habría de ser Cristo más adelante. El Logos se hizo carne y plantó su tabernáculo entre nosotros. Y esto es lo precioso, que no solamente es entre nosotros, sino que ese tabernáculo es nuestro cuerpo. Cristo, al nosotros recibir salvación, Él llega a morar en nosotros. Efesios 1:13. También 1 Corintios dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo? Eso es lo que dice la palabra del Señor. El Logos se hizo carne y plantó su tabernáculo entre nosotros. Él se hizo plenamente como nosotros, 100% humano, pero también en plenitud de deidad, como Dios. En el versículo 14 otra vez, dice que lo vimos a Él, vimos su gloria, lleno de gracia y verdad. Y cualquiera que haya visto a Jesús en la carne, vio a Dios. Prácticamente vio a Dios. Y eso, verdaderamente, eso es impresionante. Es difícil de comprender. Pero recuerde los efectos de la presencia de Cristo. Necesitamos entonces recordar los efectos de esa presencia de Cristo. Especialmente hoy en nuestras vidas. Él nos ilumina. Él nos ilumina en todos los aspectos de nuestra vida, en cada necesidad. Él está iluminando nuestra mente, nuestra visión, nuestro corazón. Todo lo ilumina. Cuando Él llega a la oscuridad, ¿qué pasa? Se va. Eso es lo que vemos en los versículos del 4 al 9. Jesús es esa luz gloriosa y brillante a la que necesitamos mirar. ¿Por qué? Porque su luz permite que nosotros veamos su gloria. Eso es lo que significa, lo que da a conocer el versículo 9, cuando dice que la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Toda persona que ha sido regenerado por la sangre de Cristo puede ver al mundo que nos rodea totalmente diferente. Vea, el cristiano que verdaderamente ha recibido salvación, que su vida, que su corazón, que su mente han sido transformados por el sacrificio de Cristo Jesús, tiene que ver, debe de ver este mundo de una forma muy distinta. O sea que ya no nos enfocamos en las tradiciones. Ya no vemos esta época como antes lo veíamos. Ya no podemos ver esta época como fiesta, como comilona, como vacaciones. No podemos verlo ya de esa forma, porque ya tenemos el conocimiento de quién realmente es Cristo y por qué vino a esta tierra. ¿Por qué? Porque su luz, esa luz de Dios, ha iluminado nuestros corazones y ha iluminado nuestras mentes. Recuerde que la salvación no solamente es emoción, sino que también es transformación de la mente. Es lo que dice Pablo en 1 Corintios. Que debemos de transformar nuestra mente. Y eso es lo que Cristo hace a través de su palabra. Ahora, si usted no se ha rendido a los pies de Cristo, toda su vida entonces está envuelta en oscuridad. Así de sencillo y así de triste. Y escuche esto, para usted tal vez
no es oscuridad, porque esa es la única realidad que conoce. Es cuando al bebé solo se le da leche, de alimento la leche materna. Pero ¿qué sucede una vez que ese bebé usted le da a probar el azúcar? Su vida cambia, ya no es la misma. Ya ese bebé, si usted lo pusiera a escoger entre leche materna y algo dulce, usted sabe muy bien que ese bebé va a escoger lo dulce antes que la leche materna. Y eso es lo que sucede con Cristo Jesús. Cuando Cristo ilumina nuestras mentes, nuestros corazones, ya no es todo nuestro ser, nuestra vida debe de cambiar, porque ese es el efecto que Él causa en nosotros. Esa es la luz que transforma nuestras vidas. Pero la persona que no ha recibido salvación, el pecado lo hace ver algo normal. ¿Por qué? Porque eso es lo que abunda en la persona. El pecado no es un problema en su vida. Pero si uno es honesto con uno mismo, nos daremos cuenta de que algo anda mal. Siempre va a haber algo en nosotros que no nos da satisfacción. No importa, vea, usted puede tener la mejor Navidad, la Navidad perfecta. Pero una vez que llega el 2 de enero, dígame cómo se siente. Dígame cómo se siente. A ver si eso es una satisfacción, un gozo, una paz permanente. No lo es. No lo es. La paz en su vida no es permanente. Por más que trate de esforzarse de encontrarla y de mantenerla, esa paz nunca estará allí. ¿Por qué? Porque esa paz es la que el mundo da. Por eso el Señor nos dice en el Evangelio de Juan también: mi paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no doy la paz que este mundo os da. Por eso Él dice, no se turben ni tengan miedo. Esa es la paz que Cristo da. Porque nosotros no podemos encontrar la paz que Cristo da por nosotros mismos. Él tenía que venir para dar esa paz. Y eso es lo que significa la luz de Jesús. ¿Por qué? Él ilumina nuestra necesidad de admitir nuestro pecado y pedirle a Él que sea nuestro Salvador. Por eso dice el versículo 5 de Juan 1, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Fíjese que no dice aquí, la luz brilló como en tiempo pasado, no dice eso, sino que dice, su luz continúa brillando, dice, y la luz brilla. Brilla, es continuo, presente continuo, brilla. Y su luz sigue iluminando los rincones oscuros de nuestra vida. Es lo que hace el Señor. ¿Para qué? Primeramente, para que nosotros podamos reconocer nuestro pecado. Y segundo, para que nosotros depositemos nuestra confianza en Él. Eso es lo que hace el Señor. Es muy probable que usted haya tenido un año no tan bueno. Tal vez un año oscuro, tal vez en una forma emocional y física o espiritualmente. Usted ha buscado solución para todos sus problemas, solución para esa oscuridad que este mundo ofrece. Y tal vez usted utiliza su propia lógica, su propio razonamiento para decir, esto es lo que voy a hacer para resolver este problema. Voy a buscar esta solución. Voy a hacer esto, voy a tratar de hacer lo otro. Y no se da cuenta que esas son soluciones temporales. Esas soluciones que nunca van a poder satisfacer ni iluminar su vida como lo puede hacer el Logos, el Verbo, la palabra, Cristo Jesús. La luz de Cristo que vino a este mundo. Hoy puede usted obtener esa solución debido a que la presencia de Dios ha llegado a través del nacimiento del Señor Jesús. Y ahí es en este momento que usted puede darse cuenta de esta realidad, de que la encarnación humilde de Cristo da vida a los que creen. Sí, la encarnación humilde de Cristo da vida a los que creen. Escuche bien esto, a los que creen. Y debido a que esa palabra eterna, el Logos, Jesús, ese mismo que se humilló, ahora podemos nosotros recibir vida eterna.
Y esto es lo que dice de la forma en que lo recibimos, creyendo. Debemos creer, pero debemos creer en Él como el supremo creador y salvador, el que nos ha rescatado para vivir eternamente con Él, en unidad con Él. Recuerde, separados de mí, nada podéis hacer. La vida eterna solo se encuentra en Él y apartado de Él solo hay muerte. Por eso los versículos del 11 al 13 dicen, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Que no nacieron de sangre, dice, esto no es por herencia. O sea, porque mis padres fueron cristianos, yo soy cristiano, yo soy salvo. Dice, ni de la voluntad de la carne. Oh, yo soy hijo, yo tengo esta descendencia también, no. Ni de la voluntad del hombre. Oh, yo decido recibir esa salvación. Yo me la voy a ganar. Yo voy a ser bueno, yo voy a seguir todo en obediencia. ¿Sabe qué? No es así, dice, sino de Dios. Es un regalo de Dios. Y ya está claro que hay muchos que rechazan ese regalo de Jesús como su Señor y Salvador, el único que puede dar vida eterna. Y es triste pensar que es mejor vivir los propios deseos personales que vivir aferrado, unido íntimamente a la persona de Cristo, aquel que se humilló para salvarnos. Y eso es lo que hizo Él. Y yo le exhorto ahora a no tomar esto a la ligera en esta Navidad, especialmente en estos días. Usted necesita responder de una manera diferente, como lo dice el versículo 12. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. A los que creen en su nombre. Y hay algo más, esto de creer. Vea, no estoy hablando de una creencia navideña, no estoy diciendo de entender, no solamente de entender, porque podemos nosotros articular el Evangelio, podemos entender lo que significa, pero eso es una cosa. Abrazarlo como lo único que nos puede dar salvación es otra cosa. Hablo de creer en ese Jesús histórico, en el Logos, que se hizo carne. Hablo de la vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo para demostrar realmente que Él es Dios y que realmente puede salvarle a usted, puede darle esa vida eterna que usted necesita. Si es que usted todavía no lo ha recibido. ¿Usted recibe vida eterna? ¿Cuándo? Cree en Jesús de esta manera, rindiéndose completamente y sin reservas a Él. ¿Y qué quiero decir yo completamente y sin reservas a Él? De creer plenamente, sin lugar a dudas, de que Él es Dios, que se encarnó, que subió a la cruz a pagar por mi pecado. Esa es una. La otra es de que creer verdaderamente que yo soy pecador, de que yo merezco el castigo eterno porque estoy separado de Dios. Pero entender, al ver mi condición y al ver quién es Jesús, saber de que Él me está ofreciendo vida eterna. Y al creer y entender todo esto, y al tomarlo como lo que es la realidad, ¿sabe una cosa? Cuando la persona se da cuenta de esto, hay una reacción. ¿Sabe cuál es? De humillarse y decirle al Señor, Señor, reconozco que soy pecador. Reconozco que estoy separado de tu gloria. Reconozco que merezco la muerte eterna por ser pecador. Pero también reconozco que mandaste a tu Hijo. Él se humilló. Se humilló, nació, se encarnó, vivió una vida santa y pagó en la cruz con su muerte por mi pecado. Es ahí donde yo me doy cuenta que Cristo es mi único Salvador. Y lo precioso es que al tercer día Él resucitó. Porque si hubiera muerto y no hubiera resucitado, nuestra salvación es vana. Y ¿sabe una cosa? 3 hermanos ahora dieron ese testimonio de lo que verdaderamente significa la salvación.
¿Sabe qué? Solo recuerde esto. La salvación está en Cristo. Y es muy probable que muchos lo entiendan de una forma intelectual. Pero al verlo como nuestra realidad, es ahí donde nos damos cuenta de que lo necesitamos y que estamos separados de su gloria. Vamos a orar.